Esto es Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos todos ustedes a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Ya a partir de este momento nos disponemos a compartir con ustedes este tema tan interesante que tiene que ver con los prepucios, el misterio de los prepucios deseados por Yahvé. En este viernes de Descubriendo ya están nuestros compañeros Salín y Juan Manuel dispuestos a compartir con nosotros este programa, este tema que está relacionado con algo, repito, bastante misterioso. Hola Salín, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Neil, hola Juan, un saludo a toda la audiencia de Descubriendo. Y sí, hoy vamos a tocar uno de esos temas que quizás muchos se habrán preguntado el por qué. En el Antiguo Testamento, sobre todo, se pedía, ¿no?, por parte de este Dios, entre comillas, los prepucios. Y bueno, a partir de ahí se convirtió en un pacto, de eso estaremos hablando, el por qué, el apetito o la necesidad de circuncidar pues a los elegidos de su pueblo. Sean todos bienvenidos. Bienvenido Juan, ¿cómo estás? Hola Neil, un saludo para ti, para Salim y por supuesto para todos los que ya se encuentran ahí conectados. Y bueno, así como ustedes decían, hoy vamos a estar tocando este tema que involucra nuevamente al personaje de Jehová con una de sus prácticas como fue la circuncisión, un legado que todavía está por allí y bueno, cada vez se incrementa más la polémica por este acto. Entonces este programa va en torno a analizar todo ese ritual que hay detrás de eso. Así es, varios relatos bíblicos evidencian el apetito de Jehová por los prepucios, como cuando Séfora, por ejemplo, esposa de Moisés, tomó un pedernal, es decir, como un cuchillo afilado y cortó el de su hijo para calmar la ira de dicho Dios. Vamos a descubrir esos detalles en el programa de hoy. Antes vamos a saludar a algunos de ustedes que ya están en el chat, como Paul Wolf. Buenas noches a todos, saludos a Paul, también a Judith Quiroz con nosotros, buenas noches a todo el equipo de Descubriendo, saludos desde Panamá, también nos saludamos a Nelson Maldonado, que nos regala un super chat, muchas gracias Nelson por creer y apoyar nuestro programa investigativo. Marcos Daniel también nos escribe y nos dice... Hola, buenas noches, gente de Descubriendo. Saludos desde Montevideo, Uruguay. Muy buen programa el de hoy. Muchas gracias. Saludos. También Nelson Zambrano desde Firavito, aquí en Colombia. Un fuerte abrazo para él. Saludamos a Mila Jiménez. Buenas noches, Neil, Salín y Juan. Saludos desde El Salvador. Muy buen tema. Gracias a todos o a toda la mesa de trabajo. También saludamos a Francisco Marín. Buen tema. Mesa de trabajo. Aquí el amigo de Ismael Rondón. Hombre, un saludo para Ismael, que hace rato no charlamos con él. Atento para aprender más de este conocimiento universal. También Analí Santo dice, se ríe y dice, vaya qué tema tan peculiar. Un saludo a toda la mesa de trabajo y un gusto verlos a todos. Un abrazo desde Quintana Roo, en México. Y también Reinaldo Mejía nos saluda desde Bucaramanga. Ok. Bueno, una de las cosas que uno nota en el Antiguo Testamento es justamente el pacto que se estableció entre Jehová y Abraham. Un pacto de sangre, digámoslo así, porque pues le pide a circuncidar a todos los hijos de él para consolidar así la alianza. Vamos a recordar ese primer capítulo para entrar en el tema, ¿no? Eso está en el Génesis 17, 7, 11, que dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti. Ese ti se refiere a Abraham y tu descendencia después de ti, en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Que dice después: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Muchachos, ahí empieza
todo este tema en el sentido de que se establece el pacto en el que Jehová, esta entidad extraterrena, se presenta como Dios ante él y además genera un pacto, un convenio en el que él de ahí en adelante serviría como un respaldo, pero a cambio tenían que hacer ciertas cosas, entre estas la circuncisión, muchachos. Sí, llama la atención que la condición del pacto que le hace Abraham a cambio de la tierra prometida y que él sería su Dios, sería circuncidar la carne de una parte pues bastante particular del cuerpo humano del varón, ¿no? Entonces, a partir de ahí esa práctica comenzó a hacerse, se sigue haciendo en la actualidad, obviamente, esto continúa dentro de esa cultura. Luego hubo religiones, sobre todo dentro del cristianismo, que algunos adoptaron por un tiempo esto. Ahorita pues hablaremos un poco de eso también. Pero esa fue la señal, ¿no? O esa es la señal. Ahora, ¿por qué esa parte? ¿Por qué no les pidió, qué sé yo, otro tipo de sacrificio o más bien otro tipo de corte en el cuerpo? ¿Por qué ahí? Sabemos que Yahvé pedía sacrificios de sangre, holocaustos, que también el pueblo de Israel le hacía. Eso se detuvo porque ya no existe el templo, pero también lo reanudarán. Pero lo de la circuncisión continuó. Ahora, es una práctica que es más antigua de lo que uno pensaría. Incluso se data del antiguo Egipto, donde también se dice que los dioses de por allá del panteón también como que pedían esa práctica que tiene alrededor de unos 15,000 años, los primeros registros que se tienen en Egipto. Entonces, muchas culturas lo han incorporado, pero hay una diferencia. En el caso de los hebreos, es por un pacto con su Dios. Es el único caso de entre todas las culturas del mundo que tiene esa condición. Entonces sí que llama la atención y bueno, de hecho hay otras citas que ahora también vamos a tocarla, que muestran el apetito de ese Dios por los prepucios y cómo su pueblo, pues en algunos casos incluso le daba esto para calmarlo, ¿no? Claro, Juan. Sí, no, ese análisis que han hecho ustedes, yo creo que marca una radiografía de lo que en realidad esto significa para este pueblo, pero también cabe anotar o resaltar la pregunta que hacía Salim: ¿por qué este pedacito del cuerpo en particular? Entonces vemos, Neil, tú dejaste la lectura de ese versículo hasta el capítulo número 11, pero hasta el 14, ese versículo sigue diciendo que serán circuncidados los niños varones después de los 8 días de nacido en casa, y los que son comprados a los extranjeros. O sea que los judíos también, si no podían tener hijos, compraban uno con su dinero, y estos también tendrían que ser circuncidados. O sea, no solamente era para los judíos de nacimiento, de nacimiento, sino que también podía ser un hijo comprado. Entonces, incluso los esclavos de ahí en adelante. Exactamente, aquí también cabe resaltar que es un pacto que yo creo que va más allá de un pedazo de tierra, porque si fuese solamente por el pedazo de tierra, la lógica nos dice que solamente serían circuncidados los judíos de sangre, pero de allí en adelante los esclavos, como bien lo dicen ahí, los hijos de extranjeros también han sido o también fueron propensos a la circuncisión. Entonces, es muy interesante lo que vamos a ir desarrollando, muchachos. Claro. Recordemos que el primer hombre que contacta a Yahvé, es Abraham, por lo menos en la historia bíblica, convirtiéndose en el primer patriarca de los hebreos. Así que allí todavía no se manejaba el tema del sacrificio en el templo, pues no existía, apenas era un emergente pueblo en el que Jehová dedicaba ese inicio con Yahvé, estableciendo para él algo muy importante, y era el prepucio en el pacto. Se puede establecer allí como un pacto de sangre que hay que investigar y entender qué implicaciones tiene esto. Y lo que me llama la atención aquí es que advierte que circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y de hecho se establece a los 8 días de nacido. Es decir que para ellos, que la ley los tomó grande, se tuvieron que circuncidar grandes.
Pero de ahí en adelante los hijos que nacieran al octavo día era que muy pequeños recibían pues esta práctica, esto. Pero antes de eso, como mencionó Salim, ya los egipcios practicaban la circuncisión. Hay un grabado en el que se muestra esto, ¿no? La circuncisión de un adulto, bajo relieve en una tumba del visir Akenjamahor y su esposa Mereruca en Saqqara, Egipto, de la sexta dinastía de los faraones. Esto aproximadamente hacia el año 2300 antes de Cristo, y se considera que es la ilustración más antigua de una circuncisión, incluso antes de la circuncisión o el pacto de circuncisión de Jehová para con Abraham y su descendencia ahí en adelante. Entonces, enmarquemos esto inmediatamente. Recordemos que tanto en Egipto, como se muestra aquí en esta gráfica, como en la naciente o el naciente pueblo elegido de Jehová en Abraham, pues todo esto corresponde a dioses extraterrenos, ¿verdad? Los famosos Elohim. Al parecer estos Elohim, con estas dos referencias que estamos haciendo inicialmente, mostraron un apetito a esto, a que los varones se cortaran el prepucio, aparentemente, según lo que se menciona en el texto bíblico con Abraham, como un pacto para establecer esa relación del pueblo elegido y su Dios. En este caso es Elohim, un Dios falso. Y no se entiende muy bien, según las narraciones históricas sobre Egipto, las razones por las que ellos practicaban o realizaban esta práctica. Se cree que por higiene, entre otras, ¿no? Pero ya entendiendo el tema de los Elohim, de los caídos, de estos seres retorcidos que cayeron desde las estrellas, podríamos entender que detrás de esto hay algo más que simple higiene, muchachos. El tema de la higiene digamos que se intenta explicar con eso. También hay una explicación desde el punto de vista religioso de lo que significaría el prepucio. El término prepucio tiene un significado espiritual y físico, según ellos, en las escrituras sagradas. En el ámbito físico se refiere a la piel que cubre el extremo del pene, que se remueve durante la circuncisión a los 8 días, como decía mi compañero Neil. Según la Biblia, la circuncisión es el pacto entre Dios y el pueblo hebreo. Pero, por ejemplo, en Gálatas 17, 10, 14, Dios establece un pacto diciendo: todo macho entre vosotros será circuncidado, y os circuncidaréis la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Esto es lo del Génesis 17. Ese pacto obviamente toca todo lo que son los varones hebreos, pero además la Biblia, según esta interpretación, no solo tiene ese propósito físico, sino espiritual, y esto se ve como un acto de purificación y consagración a Dios. En el Deuteronomio 10:16, Moisés instruye al pueblo de Israel a circuncidar los prepucios de sus corazones, es decir, le da otro significado, indicando una necesidad de pureza espiritual y devoción a Dios. Circuncida pues el prepucio de tu corazón y no endurezcas más tu cerviz. Eso es lo que dice en el Deuteronomio. En el Nuevo Testamento, la circuncisión del prepucio ya no es requerida como un pacto externo, sino se enfoca en la circuncisión interna del corazón. Y eso es cierto, cuando analizamos el Nuevo Testamento, ya eso no se percibe, ¿no? Obviamente, dentro del mensaje de Jesús, como una ley necesaria para continuar esa conexión con Dios, sino que ya pues el mensaje de Jesús habla de que el pacto, si se podría llamar así, o el sacrificio, tiene que ver con un arrepentimiento más interno, un arrepentimiento de corazón. Es decir, es un enfoque más espiritual. Y aunque en la versión religiosa o en la visión religiosa se interpreta de que también tiene una connotación espiritual, lo cierto es que físicamente se practica. Y el mandato que hizo Yahvé fue literal: debes circuncidar la carne de vuestro prepucio. Y a partir de ahí, ellos comenzaron a hacerlo desde Abraham, y parecería como un pequeño pacto de sangre, porque hay un poco de derramamiento de sangre allí, en esa parte. Y bueno, como ya Neil lo confirmaba, se hacía desde Egipto, pero en el caso de Egipto no se explica el por qué se hacía, cuál era la razón, más allá de una explicación de higiene, pero a ciencia cierta no se sabe. Juan, ¿tienes un ventilador ahí cerca, Juan? Sí, ahorita dame un rato y ya lo... Dale.
lo ruedo, ustedes me disculpan. Pero mira, también tengo otro dato, y es que no solamente en Egipto se practicaba, y también en la religión judía, sino que también en muchas culturas africanas. Por ejemplo, dice que en algunas culturas africanas, en este ritual, este es un ritual de iniciación que se realiza cuando los jóvenes alcanzan cierta edad, y al llegar a ella deben demostrar que son aptos para convertirse en hombres, y esto se determina cuando no gritan al someterse al procedimiento, que implica una fina navaja cortando su prepucio. Sabemos, por ya varios programas que nosotros hemos realizado, que incidencia de dioses negativos tocaron también en tierras africanas. Incluso todavía muchas culturas continúan con ese tipo de legados, cuando se rascan la piel con formas de cocodrilo, esto también del tema del prepucio. O sea, hay mucha incidencia de esos dioses negativos. Entonces ya nosotros sabemos que Jehová hace parte de todo ese panteón de dioses que precisamente incita a esta práctica, no solo a este pedazo de tierra del judaísmo, sino que también está extendido donde ellos tuvieron una incidencia directa. Me refiero a ellos, a los dioses de connotación negativa. Claro, entonces eso que está diciendo Juan nos sirve para concluir en esta primera parte del programa, y es que la práctica pareciera que todos estas entidades que se hicieron pasar por dioses las enseñaron. Les enseñaron esto a sus pueblos, el pueblo egipcio, el pueblo también hebreo, y Juan nos acaba de dar el dato en África, ¿no, Juan? Entonces, sí. Esto significa, amigos oyentes, que detrás de esto tiene que haber algo muy importante. De hecho, hay una cita que es muy clara, está en Éxodo 4, 24, 26. Esta cita, amigos de Descubriendo, dice lo siguiente: y aconteció en el camino que en una pasada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado de piedra y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así lo dejó luego ir. Y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Imagínate. Entonces tenemos aquí un evento que pocos hablan de él, ¿no? El momento en que Jehová, luego de darles las instrucciones a Moisés para ir a sacar a su pueblo de Egipto, se le aparece Jehová en la posada, en el camino de donde vivía él con su familia, la que había formado con Séfora, su esposa, y le salió a su encuentro y allí intentó matarlo. Sí, Jehová intentando matar a Moisés, seguramente porque no había practicado la circuncisión en su nueva familia, la familia que tenía con Séfora, es decir, no había circuncidado a su hijo. Es decir, es tan importante para este personaje que este rito se cumpliese, que intentó matar al que había elegido para una tarea, porque había encontrado de que su hijo no había sido circuncidado. Viéndolo Séfora, que pues entendemos que era la que no quería que esa costumbre hebrea llegase a su hijo, pues se vio en la obligación de hacerlo, o si no, mataban a su marido, al señor Moisés. Entonces fíjese que un ataque de ira, porque no cumplía con el mandato, con la ley, y casi que lo mata, muchachos, casi que lo pela. La señora fue la que salió a su defensa. Sí, ese es, digamos que una de las citas que nos motivó también a hacer este programa, porque él se calma cuando la esposa de Moisés le da el prepucio. Hay otros eventos en el Antiguo Testamento, además de este, que llama bastante la atención por lo que era Moisés, lo que representó Moisés, pero hay unos que tienen que ver con David. Esto está en el primer libro de Samuel, capítulo 18. Cuando Saúl le dice así a David: el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos, como una especie de trampa, ¿no? Se levantó David y se fue con su gente y mató 200 hombres de los filisteos, y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dijo a su hija, le dio su hija Mical por mujer. Entonces, una de las formas que utilizó David aquí para demostrarle al rey
que había acabado con los filisteos, fue cortándole los prepucios y llevándoselos hasta allá. Fue como esa prueba para demostrar que había cumplido el reto, pero llama la atención lo que utiliza, ¿no? Para mostrar, porque no les cortó, qué sé yo, un dedo, no sé, es como extraño, porque imagínense ustedes tomando 100 cadáveres y cortándoles esa parte del cuerpo. Me parece bastante perturbador, pero bueno, David era judío y ya pues estaban acostumbrados a hacer ese tipo de cosas. Entonces, en este caso no se lo lleva a Jehová, se lo lleva al rey, pero sí demuestra que el tema de los prepucios era muy cercano, ¿no? Esa práctica de cortarlos allí en el pueblo de Israel. Sí, total. Miren que también hay otro versículo bastante importante que de pronto soporta un poco lo que Salim nos decía con este rey David. Dice en Jeremías 4, del versículo 3 al capítulo 4, nos dice, porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén, harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. Entonces, una vez más queda recalcado que esta deidad se calmaba cuando presentaban o cuando se hacía efectivo este pacto de la circuncisión, o este acto más bien de la circuncisión, para que no saliera toda su ira y no se apagara. Pues era mejor que el pueblo se circuncidara a pesar de que estuviera haciendo las cosas mal. Si estaba circuncidado, claro, estaban perdonados. Mira que uno, viendo estas historias que hasta el momento hemos venido relatando, sacadas ahí del Antiguo Testamento, puede comenzar a suponer, ¿no? Porque sin duda alguna lo que vamos a opinar aquí son nuestras suposiciones con base al entendimiento de quiénes son estos seres que pedían sacrificios de sangre, y además cómo esto se convirtió después en una práctica en la que se quería mostrar supremacía en la batalla. Por ejemplo, al principio, cuando Abraham hace el pacto, pues él ya grande tuvo que circuncidarse, igual que a todo el que estaba con él allí en ese pueblo, incluso a sus esclavos. Luego aparece esa cita en la que Jehová, enfurecido, lleno de ira, iba a matar a Moisés por el detalle de que no había circuncidado a su hijo, porque la norma dice que hay que hacerlo recién nacidos, apenas a los 8 días. Y aquí viene mi primera suposición. Pues nosotros sabemos que esta es una práctica que de hecho se habla de un cuchillo afilado para cortar esa parte que forra el glande, que cubre el glande del pene, que si nacemos los varones con esta condición es porque es absolutamente natural. De no serlo, pues supongamos que Jehová es nuestro Dios, nos hubiese creado sin él, ¿no? Pero ahí lo que se está demostrando es que este Elohim necesitaba algo en particular. No sé, me hace pensar y recordar lo que estos dioses siempre intentaban con los menores y el dolor, e infringirles dolor. Es decir, ese llanto o toda aquella cosa podría ser aprovechado energéticamente por estos personajes, digo yo. Y también, por supuesto, el prepucio y la sangre para establecer esa obediencia. Pienso que en principio fue un tema de obediencia, para mostrar obediencia, que era la que quería marcar muy bien Jehová. En un programa hablábamos con Juan, recuerdas, de que Jehová se preocupó mucho porque los otros Elohim no fueran adorados por el pueblo que él estaba, al que se le encargó. Recuerden que otros pueblos tenían las libertades de adorar varios de esos Elohim. Jehová tuvo algo en particular y fue que quiso monopolizar el culto solo hacia él. Creo que la circuncisión entra a garantizar que eso fuese así. Sí, eso lo tocamos en el programa de que cuando hablamos de que el judaísmo en principio era politeísta. Exacto. Y ya después hubo una transición y se convirtió en monoteísta. Ok, entonces, y en la segunda parte, cuando ya él intenta matar a Moisés porque no había circuncidado a su hijo, demuestra
tantísimo que quería él recalcar eso incluso en el líder que había escogido para pues entregar la ley y todo esto luego, ¿no? Entonces, y aquí en esta vemos una acción de supremacía. Pareciera que cortar el prepucio del enemigo era un signo de humillación, de que te doblegué, te vencí y hasta los prepucios te corté. Recuerden que el prepucio y el pene está relacionado con la virilidad del varón. Entonces podría representarse ya en el pueblo, sobre todo en David, que quería a la esposa, a la hija de Saúl como esposa, mostrar esa superioridad y esa fortaleza al cortar los prepucios de sus enemigos. Entonces pienso que esto podría tener muchas aplicaciones en el sentido de que, o mucho aprovechamiento de parte de Jehová como esa entidad negativa, y luego el pueblo en el ejercicio del mismo, pues aprovechándose de lo que eso significaba. Quiero recordar otro evento, que es el evento de la deshonra de Dina, una de las hijas de Jacob. Eso está en Génesis 34.1. En el libro de Génesis 34.1 se cuenta que Jacob tenía una hija llamada Dina, la cual un día salió a dar vuelta al campo y fue violada por el príncipe de la zona. Se llamó ese muchacho Siquén, que era hijo de Hamor. Siquén le propuso matrimonio a Dina. Después de que hizo este acto atrevido con Dina, se enamoró de ella y quiso proponerle matrimonio. Es más, propuso que todos sus hermanos, los de este pueblo, de esa ciudad, se casasen con las hijas de Jacob y los hijos de Jacob con las jóvenes de su familia. Es decir, él dio cara y dijo, me quiero casar con ella y además propongo que crucemos nuestras hijas. Jacob y sus hijos aceptaron, pero con una condición, que tanto Siquem como su padre y todos los varones de la ciudad que gobernaban se circuncidasen. Esto, bueno, con la excusa de que ellos no podían unirse a mujeres y a hombres que no tuviesen ese mandato de Yahvé, circuncidados. Estos aceptaron, no vieron nada mal en ello, encantados, y cuando más dolores tenían, que era el tercer día, ya hombres grandes, no niños, sino ya hombres grandes, dos hijos de Jacob, exactamente Simeón y Leví, cogieron su espada y los mataron a todos, y además saquearon a toda la ciudad. Entonces, fíjese, utilizaron allí la circuncisión como un elemento de debilitamiento para luego, cuando estaban con los dolores, pues acabarlos, ¿no? Imagínense el número de prepucios que lograron cosechar allí, algo muy parecido a lo que hizo el rey David cuando antes de llevar 100 llevó 200. Entonces tenemos otro elemento de guerra, otro elemento de debilidad para matarlos, como lograron, y saquear toda la ciudad. Los vivos, los hebreos jodidos y judíos, muchachos. Y que no había anestesia, ¿no? En ese momento para hacer la operación. Sí, porque de niños es una cosa, pero ya grandes es otra, ¿no? Sí, fíjate que en el tema de los niños, lo que tú decías, como hay un derramamiento de sangre, sabemos que los niños, y sobre todo en ese momento tan puro de su crecimiento, apenas a los 8 días de nacido, su sangre y su energía tiene una carga de pureza que no la tiene un adulto que ya ha estado lleno de vicios, ha pasado por tantas cosas, tiene la sangre más contaminada, y eso para los Elohim era de mucho apetito. Por eso incluso hay muchas otras prácticas con infantes que aquí pues hemos hablado en los términos que YouTube permite, que siguen haciendo estas élites, prácticas que adoptaron del culto a los Elohim. Uno de los más famosos, Moloch, y el sacrificio de infantes, y bueno, y prácticas también de tipo sexual que lo usaban esto para sustraer la energía, para alimentarse esa pureza energética. Y el tema del prepucio sería como un pequeño sacrificio, ¿no? Un pequeño ritual que en este caso pues Yahvé lo aprovechaba, ¿no? Se gozaba de eso. De hecho hay yo les comentaba fuera de micrófono, hay una iglesia que tiene el supuesto prepucio de Jesús. Imagínate. Se conoce como el Santo Prepucio. Esto es un objeto supuestamente sagrado, ¿no? Para ellos. Y esto se disputa por varias iglesias, ¿no? Digamos, la propiedad de esto. Y supuestamente es la parte del prepucio de Jesucristo que se llevó a cabo 8 días después de su nacimiento, según la ley del Antiguo Testamento. Entonces, se dice que el Papa León III
la dio a Carlomagno. El Papa necesitaba del conquistador para mantener a sus enemigos lejos de Roma, y el santo regalo, así le llaman, no santo prepucio, santo regalo, selló el vínculo. El Papa le dio el prepucio, el santo prepucio a Carlomagno para que lo protegiera. Y a partir de ese momento la reliquia pareció multiplicarse como los peces y los panes, apareciendo en numerosas iglesias a lo largo y ancho de Europa. O sea que habría varios que supuestamente serían de Jesús. Bueno, y cada una dice que ella tiene el verdadero. Además, sus poderes milagrosos comenzaron a hacerse de buena fama, ayudando a las mujeres a concebir y a eliminar los dolores de parto. O sea que si una mujer que era estéril quería tener hijos, iba y tocaba el prepucio y eso pues la sanaba. En el siglo XV, la reina católica de Aragón tomó prestada la reliquia y un heredero al trono apareció 9 meses después. O sea, quedó embarazada. La reina le mandó a construir un santuario, aunque en el reinado de Catalina necesitó más de una reliquia para mantenerse a flote con su venial esposo. Entonces, la conexión del santo prepucio con los milagros desde ese momento, pues, se hizo muy famosa hasta los días actuales. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, esto como todas las supuestas reliquias sagradas que tiene la Iglesia Católica, se dice que es el pedazo de piel de Jesús en el momento que le hicieron la práctica del pacto. Y bueno, con esto pues han hecho una cantidad de supuestos milagros, pero veamos hasta dónde llega el fanatismo Total. de la religiosidad. Ahora, esta práctica dentro del cristianismo, esto actualmente no se da, lo de la circuncisión. Y el desligamiento de esta práctica se da en el 50, a partir del 50 después de Cristo, en el Concilio de Jerusalén, cuando Pedro y Pablo precisamente comenzaron a discutir sobre si era necesario o no la circuncisión. Y bueno, Pablo analizaba con lógica algo de lo que tú decías, ¿no? Neil, si lo necesitáramos por naturaleza, naciéramos circuncidados. Y bueno, a partir de ahí el cristianismo primitivo comenzó a desligarse de la práctica de la circuncisión. Ahí es donde se aplica lo que decías al principio de que la circuncisión es de corazón. Ya en el Concilio de Jerusalén, cuando discuten uno de esos puntos, porque recuerden que Pedro era judío, bastante judío y jodido al tiempo, decía que tenían que circuncidarse los gentiles para poder practicar el mensaje de Jesús, cosa que Pablo, afortunadamente para todo el mundo, para el catolicismo de ahí en adelante, dijo que pues no era necesario. Sobre todo porque ya se entendía como algo que sin duda alguna podría ser rechazado por las personas, pues nadie iba a querer que de buenas a primeras pues le quitaran su prepucio. Varones, pues. Totalmente. Miren que así como analizamos este tema en el pasado, en la actualidad también hay un escándalo por esto, porque este ritual del que estamos hablando se conoce en el ámbito judío como el Metzisá Bipé, que significa después de quitar el prepucio del pene, el rabino coloca su boca brevemente en la herida absorbiendo una pequeña cantidad de sangre y luego de esto se aplica un ungüento antibacteriano y la herida es vendada. Esto en las prácticas que realizan los judíos ortodoxos. Sin embargo, el Departamento de Salud de Nueva York dice que el procedimiento es peligroso porque el contacto con la boca puede transmitir enfermedades como herpes, y a principios del año funcionarios de salud reportaron que 11 bebés fueron sometidos al procedimiento habían contraído infecciones de herpes y 2 habían muerto. Mientras tanto, el Departamento de Salud reportó que un estimado de 20.493 bebés de la ciudad de Nueva York fueron expuestos a succión oral directa en este periodo. Entonces, es una práctica que se vive en la actualidad. Sin embargo, muchas personas, en este caso en la ciudad de Nueva York, ven esta práctica un poco nefasta. Sin embargo, la Corte falló a favor de que los curas o de los rabinos, que hacen estas prácticas iban a quedar totalmente capacitados por la ley para que pudieran hacer este acto.
falló a favor de esa práctica la Corte norteamericana. Entonces, es un legado que todavía se ve, a pesar de que muchos lo repudian, pues vemos que las leyes los defienden. Y ya sabemos ese tipo de leyes, de dónde vienen o de quiénes vienen. Y hay otro evento bastante llamativo, como todos los que tienen que ver con este rito, con este acto, que seguramente lo aprovecharon mucho los Elohim en esa antigüedad. Y seguramente lo sigan haciendo porque la práctica de la circuncisión se sigue realizando, sobre todo en el pueblo judío, ¿no? Es una costumbre, como cuando en el caso de la Iglesia Católica salen a bautizar a tempranas edades a los niños. Dentro de la religión judía salen a hacerle la circuncisión a los varones a los 8 días, hasta el sol de hoy. Y gente que no tiene que ver con esto también se le practica la circuncisión. Se dice que por temas de salud, por temas de higiene, algunos aseguran que es mejor hacer la circuncisión porque hace que el glande, el pene, tenga o no esté expuesto por un mal lavado, por una mala higiene, a algún tipo de infecciones. Hay quienes dicen que esto pues también estaría expuesto de la misma manera el circuncidado. Ahí está el debate. Pero no estamos tocando el tema desde el punto de vista médico actual, sino lo que representó esta práctica para los Elohim y los pueblos que elegían a su servicio. Hubo un evento llamativo, les dije, en Josué, en lo que se le conoce como la colina de los prepucios. Eso lo pueden encontrar en Josué 5, 1 al 6, que dice: en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, todos mandados, fíjese, por Jehová, son mandatos directos del Elohim. Hazte cuchillos afilados de piedra, nada menos ni nada más. Hazte cuchillos afilados de piedra, dice el original en hebreo, el hebreo antiguo, de piedra. Y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esa colina quedó bautizada como la colina de los prepucios. Me llama la atención primero que fue en un lugar alto donde llevó a los hijos de Israel, suponemos que ya un poco mayores. Recuerden que Josué es el que entra a la tierra prometida. Habían divagado, dice el documento bíblico, durante 40 años, en lo que nosotros hemos interpretado aquí como un evento de purga, para que llegara una generación nueva a la tierra prometida. Esa generación nueva que había nacido desde que comenzó el proceso del éxodo, pues tenía que circuncidarse. Y Josué cumplió la orden, como este pueblo siempre mostró dentro de sus líderes bastante obediencia a toda esta gente en la montaña, en la colina, el collado de Aralot. Y ahí a todo el mundo pasaron por cuchillo. Imagínense usted, primero la sangre, los prepucios, no se dice cuántos fueron, pero uno presume que fueron una cantidad importante porque pues ya era el pueblo que había descendido, que había nacido luego de los que habían salido de Egipto. De tal manera que si esto se trata de un aprovechamiento de sangre, de esta carne, que estos dioses mostraron siempre su apetito hacia ella, tuvo que representar un gran banquete para esta entidad draconiana Jehová. Es decir, sangre, carne, energéticamente el dolor, el grito, porque esto duele. Evidentemente vas a tocar una parte muy sensible de tu cuerpo y toda esta energía y toda esta emoción, supongo, muchachos, que tuvo que ser muy, muy apreciada energéticamente por Yahvé, junto con la sangre y la carne de los prepucios, muchachos. Totalmente. Y mira que la explicación más común es por higiene, ¿no? De que se hace la práctica, incluso médicamente se dice, algunos, ¿no? Algunos médicos dicen que recomiendan cortarse el prepucio, hacerse la circuncisión para tener una mejor higiene en esa parte del cuerpo. Pero volvemos a lo mismo. Si fuese por eso, entonces habría que cuestionar el diseño de estos cuerpos. Entonces nacemos defectuosos porque esa parte no nos serviría para nada. Porque si esa es la razón, que solo por higiene,
entonces no tendría sentido el diseño del cuerpo. Aquí el punto es, ¿realmente se consigue más higiene teniendo o no teniendo el prepucio? ¿Qué opinan ustedes sobre esto? Porque esto es un debate interesante en cuanto a la parte médica, a la parte de la salud en esa parte. Juan. Bueno, yo creo y yo estoy más afín a Pablo de Tarso que a Pedro. En cuanto a la higiene, nosotros sabemos que nuestros cuerpos, para vivir, debe tener ciertas bacterias. En casos naturales, en cuestiones naturales, el pene, al igual que la vagina, viven unas bacterias allí que hacen pues todo lo necesario para que nuestro cuerpo se mantenga limpio y sano, porque a pesar de que tenemos ese término, las bacterias estigmatizado, hay bacterias buenas en nuestros cuerpos. Entonces, naturalmente, en un pene normal, viven al menos unas 42 bacterias que permiten pues todo su proceso de salud y todo esto, más alejado de cuestiones estéticas y de sensibilidades que se pueden manejar estando circuncidados. Sin embargo, yo creo que en este afán del consumismo, en este afán de la vanidad, es mejor y es más fácil para los padres hacerle una higiene, entre comillas, adecuada a un pene de un bebé pues circuncidado, porque es más fácil, porque no tienen que estarlo estimulando como cuando el pene del bebé es totalmente natural, o sea, es decir, tiene todo su prepucio. Hay que bajárselo para limpiárselo bien. Esto lo digo porque tengo conocimiento de causa. Mi hijo apenas tiene 1 año y estamos en ese proceso. Sin embargo, apenas nació, muchos de los médicos nos dijeron que le hiciéramos ese ejercicio. Sí, pero por temas estos de salud. Entonces me puse a debatir yo con ellos. Y a la final ellos me dijeron, bueno, pues si te vas a tomar el trabajo de hacerlo, hazlo. Pero si no lo vas a tener en cuenta, pues por la salud de tu niño, pues trata de hacerle la operación. Entre más pequeño, menos duele, y bueno, todo lo que ellos dicen. Sin embargo, la recomendación que ellos hacen es netamente por higiénica. El facilismo. Sí, y el facilismo que uno como papá tiene. Bueno, los bañó, los alistó, pim, pam, salió. Mientras que en el otro te tienes que dedicar. Claro. Mira que hay algo importante en ese sentido del prepucio. Nosotros vemos los animales, los machos en los animales tienen prepucio y el pene, el glande, siempre está guardado. Esa es la norma, digámoslo así. Eso es lo normal. Esa es la vaina de la espada. Esa es la vaina de la espada, sí señora, sí, lo has dicho muy bien. Tal cual. Lo has dicho muy bien, exacto. Y la naturaleza nos muestra la norma. Y nosotros traemos la norma también al ser seres de la creación. Evidentemente, y se ha escuchado esto, si nosotros como varones no tenemos ese cuidado que hace o que explica Juan, que le dicen los médicos, yo también tuve un hijo varón y le hacíamos lo mismo, pues de desplegar el glande hacia afuera para primero la higiene. Y algo muy importante, se dice que si un varón no ha hecho esto en sus primeras erecciones, es como el dolor de perder la virginidad, digámoslo así. Es decir, el glande intentando salir por un prepucio que no se ejercitó de la manera que explica Juan, puede ser muy doloroso. De hecho, por eso se dice que hay que hacerlo. Entonces, desde ese punto de vista, uno entiende que hay una condición natural, que la naturaleza nos los muestra, valga la redundancia. Nosotros venimos con ese diseño, y si venimos con ese diseño no hay ningún problema. Solo que tenemos que tener limpieza. Ahora, ya partiendo de lo que sucedió en ese tiempo, que es distinto al nuestro hoy, podríamos interpretar, por ejemplo, que esa norma de limpieza la quiso enseñar Yahvé para hacer de su pueblo bastante, que se reprodujera rápidamente, porque quería hacer de este pueblo un pueblo grande. Era una de las aspiraciones, entre más esclavos mejor. Y además, que no circularan ciertas enfermedades que pudieran ir en contra de sus pretensiones. Visto desde el punto de vista de la reproducción, ¿no? Desde el punto de vista de reproducción, no solamente, como ya lo tocamos, desde el punto de vista del sacrificio y todo aquello. Pero podría tener de eso, en el sentido de cuidar un pueblo
que de pronto no sea era muy higiénico, de acuerdo a esos tiempos. Ahí les enseñó, porque recuerden que hasta les enseñó dónde hacer popó. Hay citas bíblicas que les decían, vea, no dejen de esto regado por aquí, sino que hay lugares para donde hacerlo. Entonces, ya con eso uno puede orientarse de lo que ese pueblo tenía en malas costumbres, como seguramente las tenían muchos otros, y estos Elohim, con la intención de que procrearan, para, repito, hacer grandes pueblos a su servicio, les hicieron esta recomendación. Claro, esto es, digamos, una vista particular de lo que yo interpreto que podría ocurrir ahí en el tema higiénico nada más. Algunos interpretan también que, de hecho nos lo han puesto en los comentarios, que eso podría haberlos motivado también a la lujuria, ¿no? A que tuviesen más necesidad de reproducirse para multiplicar también la raza, como tú decías, y a su vez evitar que se proliferaran enfermedades. Lo de que quitar el prepucio pueda generar mayor impulso hacia la reproducción, bueno, es algo que... No está comprobado, ¿no? No está comprobado, exacto. No hay una relación en que seas más activo sexualmente con prepucio o sin prepucio. Lo que sí es cierto es que el glande está más expuesto. Y hay más no solamente hay más sensibilidad y también pues a incluso enfermedades también. Entonces, ahí está el debate. Por ahí por los comentarios nos han puesto eso, que si se podían hacer más propensos a la lujuria. No lo sabemos realmente. Y no hay no hay un estudio moderno que diga que entre menos glande o más glande haya más promiscuidad o más intención de tener sexo, ¿verdad? Porque no tiene nada que ver con la fertilidad, solamente una parte externa del pene, que estas personas, estos Elohim, sabían muy bien para qué podía servirles, ¿verdad? Lo que sí es cierto es que puede ocurrir, y aquí yo pues especulando, el glande al estar expuesto ante un roce puede percibir mejor el roce con mayor intensidad que un glande forrado, ¿no? Entonces, ahí por eso supongo yo que comentan lo de la lujuria. Podría estimularse más rápido porque siempre está expuesto, es lo que se entiende. Sí. Y tiene sentido también, ¿cierto? Bien, entonces tenemos ahí, puede ser el pacto de sangre. Estas entidades siempre generaron a través de los tiempos pactos sangrientos en los que a través de la misma sangre la aprovechaban para saciar sus necesidades. Estos eran seres corpóreos que necesitaban para su corporalidad. Y entre estas cosas, pues, alimento, la sangre, drogas como el adrenocromo, que creo que puede estar relacionado con que la circuncisión se haga a los niños, a los bebés prácticamente, sin anestesia. Alguien preguntaba en el chat, vi por acá que si eso se hacía con anestesia. Pero la anestesia es algo nuevo. La anestesia apenas... Eso era con dolor. Eso era el dolor. A cuchillo, Si no, pregúntele a los hermanos a los familiares de Siquem, que por estar adoloridos al tercer día de que se hicieron la circuncisión voluntariamente para unirse con el pueblo de Jacob, pues ahí estaban completamente débiles y los mataron a todos. Es decir, era doloroso, es doloroso. Parece una tontería, pero es un corte grande. O sea, no es como una cortadita en un dedo con un cuchillo, no, es que te arrancan un pedazo de piel. Sí. Eso para sanar dura varios días. Y hoy, por ejemplo, para dormir la área, después se toman algunos puntos. Es decir, ya con lo que hoy se hace puede ser un poco menos doloroso y su recuperación puede ser más rápida, pero en aquel entonces, imagínate, con una piedra afilada, ya con eso calcula, ¡pah! El golpetazo, ya con el golpetazo, y ahí estaba el mamita mía. Y después la recuperación duraba días. Entonces, nada más de pensarlo ya me duele. Ya. No lo piensa. Se siente uno incómodo. Incómodo, sí. Sí, no, eso debió ser durísimo. Y que este pueblo lo hiciera obedientemente, hombre, demuestra el nivel de sometimiento. Yo creo que esto es una prueba de que el primer pueblo esclavo, si hay pueblo esclavo, es ese. Total. Y esa reflexión, Neil, es muy al lugar porque bueno, no sé, las mujeres no tienen como esa sensación que yo creo que tenemos ahora mismo todos los hombres, y el que tú te sometas a ese proceso voluntariamente significa un sometimiento total. Entregas tu voluntad, no solamente mental,
sino también física, y yo diría que hasta espiritual, porque eso no tiene ninguna razón de ser. Total. Y miren que parecido a lo del prepucio, algo bastante doloroso en el miembro del varón, hay algunas tribus, incluso africanas, lo siguen haciendo, de cómo cercenan el clítoris de la mujer. Entonces, imagínense también lo doloroso que puede ser esto en la mujer, y todo por prácticas. Tú lo decías, Juan, que en África también estos Elohim llegaron y sus nombres eran los chitauris, y enseñaron tanto como la circuncisión en el varón, como también quitarle el clítoris a la mujer, para que no tuviese más orgasmo luego de desposarse con un varón. Entonces, miren, hasta esa locura ha llegado el ser humano en su fanatismo detrás de la adoración de estos falsos dioses. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, nuestras conclusiones en ese sentido tiene una condición en el tema del sacrificio como tal, el pacto como tal, de sangre, esa asociación de sangre, carne y energía, ahí está reflejado. En niños sobre todo, ahí está reflejado elementos que eran aprovechados por estos entes corpóreos que se alimentaban de eso. Lo segundo, también, que fue utilizado como una orden de obediencia. Recordemos lo que le pasó casi a Moisés, porque no había circuncidado a su hijo varón, casi que lo matan, o por lo menos lo amenazó, ¿no? Le quiso meter miedo. Y también el tema de cómo en la guerra se utilizó. En la guerra se utilizó para debilitar al enemigo o mostrar supremacía, a mostrar los prepucios de los cadáveres de los vencidos, como lo hizo David por lo menos una vez, pidiéndole su futuro yerno 100 y él llevó 200. Creo que esa es como la conclusión. En el tema de higiene también nos pusimos de acuerdo en que la norma natural es el prepucio, eso es natural, y que con una conciencia en el trato y en la higiene no es necesaria la circuncisión, pero que de todas maneras Jehová, conociendo un pueblo higiénicamente pobre, quiso prevenir ciertas cosas para garantizar la procreación y la virilidad de sus varones ahí, para hacer un pueblo grande. Vamos con el chat, ¿no? Sí. ¿Les parece? Por acá nos preguntan, ¿algunas comunidades indígenas hacen esas prácticas del clítoris de las mujeres? ¿Qué se puede decir de ello? Bueno, lo acaba de mencionar Neil, de las tribus africanas sobre todo. Ahí se demuestra el legado de los chitauri, que fueron los que contactaron por allá. Allá en África no solamente se hace lo de la circuncisión, el clítoris, sino también otro tipo de flagelaciones en el cuerpo, donde se derrama sangre, y bueno, todo esto tiene que ver con el derroche energético. Estela Ochoa nos dice, es muy doloroso y demora la recuperación de la circuncisión. Esa parte del hombre, nos dice Analí, esa parte del hombre es natural, es como protector del área, pues es muy delicada. ¿Cómo va a estar sin nada? Como dice bien Salim, podría causar enfermedades. Dice por acá RMB, Chitauri, término que le dieron a los seres de Orión en la serie Viaje a las Estrellas. Y también el nombre que se le dio a los invasores en la película Los Vengadores, la primera, se llaman los Chitauri. También dice... nos tiran los códigos, ¿no? Sí, claro. También dice Cristina Quintana, no solo en África, aquí en Colombia, en varias de nuestras tribus lo hacen en la actualidad practicando ese, bueno, supongo que lo de la circuncisión o lo del clítoris. Gerardo Chávez, imagínense obedecer al quitar el prepucio y luego de saber que si no le hiciese, le castigaría un dios, Elohim o reptil. Ahorita nos preguntaban que si los prepucios se los daban a Yahvé, porque se los quitaban, pero ¿qué hacían con ellos? Que nos decía por acá Rigoberto Gómez. ¿Dónde iban a parar esos prepucios? Es cierto que se lo daban como ofrenda para que ese dios se comiera esos prepucios. Bueno, no sabemos si se los comía, pero de que sí aprovechaba la energía, el dolor, el derramamiento de sangre, eso sí es un hecho.
Total. A ver qué otros Acá mensajes. saludamos a Iracema que nos hace un superchat, nos regala un superchat. Saludo de Los Cobos, Baja California, sur de México. Muchas gracias, Iracema, por apoyar el programa Descubriendo en sus investigaciones. También Cristina Quintana dice, no solo en África, aquí en Colombia, bueno, ya eso lo leíste también. Guillermo Gustavo Rodríguez dice, ¿para qué quieren esos prepucios? ¿Será que tendrá sabor? Yo hablando con Trinidad hoy sobre el tema, pues decía, ¿no? Cuando uno coge los pellejitos del pollo y lo frita, que quedan como un chicharrón, delicioso, ¿no? Aunque son muy grasosos y muy perjudiciales para la salud, son sabrosos, son olor grato a Yahvé. Yo decía yo, de pronto estos locos, estos Elohim, tenían un fetiche ahí, una vaina rara, con Los fritaban. Sí, no, o sea, uno supone, ¿no? Porque donde Sí, ponen claro. una cosa, ese pellejo, ¿para qué les podía servir? No, suponemos que de pronto hasta les gustaba. Sí. Tenía un sabor, digo yo acá, ¿no? Como lo dice también el Los oyente. fritaban y se los comían con suero. Exacto, no sabemos. Sí, sí, porque qué cosa, ¿no? Una cosa extraña, una costumbre Sí. extraña impuesta por estos seres. También Yorleni nos dice, Yorleni Fabiola, de alguna manera ese dolor ejercido en el niño es como hablar de adenocromo actualmente con las prácticas que hace la élite, ya que ese es en niños y como ofrenda energéticamente hablando. Sí, lo decíamos hace unos minutos, Yorleni, que podría estar relacionado ese hecho de que sea a los 8 días en niños, para que se hiciese precisamente esta práctica. También Rubén Por acá Santos, nos... sí, vamos tú, dale allá. Ah, no, sí, no, que nos preguntaban que si los Chitauri, los Anunnaki y los Elohim son los mismos. Y sí, son los mismos. La diferencia en los nombres es porque cada cultura lo llamó de alguna forma. Anunnakis en Sumeria, Chitauris en África, Jehová allá en Israel, O Elohim. Alá, Jehová Elohim, exacto. Pero Elohim es un término plural, como lo dice Mauro Biglino, que básicamente se estaba refiriendo a los que del cielo venían, no a los poderosos. A los poderosos. Dice en una de sus traducciones. Eran los dioses, los antiguos dioses, los Elohim, es lo mismo. También nos dice en el chat Gustavo Rodríguez, algunas comunidades indígenas hacen esas prácticas del Cristo. Bueno, ya lo habíamos leído también. Roberto Gómez, una pregunta, ¿a dónde iban a parar esos prepucios? Eso es cierto que los daban como ofrenda, pero ¿será que ese Dios se comía esos prepucios? Bueno, ya comentábamos algo de lo que podíamos creer que sucedía con esos prepucios, porque póngale lógica, ¿no? Si nosotros vemos el Levítico, ellos comían de esa carne, ellos comían de esas libaciones, se alimentaban de esa sangre que se rociaba en el altar, eso era alimento, tanto energético como físico. Y si estamos hablando de otra parte del cuerpo bastante sensible, que es el prepucio, que forra el glande, la punta del pene, pues seguramente también era para ellos alimento de sangre y de carne, y energético. Decimos allí. Seguramente. Sí, seguramente. José Borja también nos comenta y dice, a mi parecer el asunto de la circuncisión es una cosa satánica. Claramente es una práctica enseñada a la humanidad por seres venidos de las estrellas de la misma rebelión que se llama Diablo y Satanás, de acuerdo al código Apocalipsis 12. Recuerden que Satanás es el nombre que se da a toda una organización de caídos, no solo un personaje, como habitualmente se asocia, sino un conjunto de seres que llegaron y también enseñaron una de estas prácticas tan horrendas y satánicas, porque son de ellos, de la circuncisión. Bueno, muchachos, son las 9. Sí, así es. Sí, yo creo que hemos abarcado lo más importante del tema. Adelante, Juan. Sí, yo creo que a modo de conclusión hemos tocado el tema así como lo habíamos hablado detrás de cámara. Yo soy más a favor a lo que decía Pablo, ¿no? En su lógica, y es que, así como lo dijo Salim también al principio del programa, necesitamos una circuncisión, sí, pero de corazón, en donde tengamos más pureza, saquemos más cosas de las que nosotros tenemos allí en nuestro corazón o en nuestro tesoro guardadas, y de esa manera pues definitivamente vamos a hacer mejores cosas que tener una circuncisión física en donde estamos expuestos
a mucho dolor y a pues otras cosas que ya aquí tocamos, que en realidad no significan nada para nosotros, ni en la parte física, ni en la parte mental, ni mucho menos en la parte espiritual. Si lo hacemos de la manera en que Pablo nos invita a hacerlo, sí vamos a sacar un verdadero provecho. Entonces, la invitación es a eso y a continuar también viéndonos en estos programas de Descubriendo. Saludos. Salim. Sí, agradecerles a todos los que estuvieron ahí conectados, aportando con sus comentarios. Y nada, esperemos que el programa les haya gustado y que les haya resuelto alguna duda sobre este tema tan perturbador que bueno, intentamos abarcarlo desde los puntos que Neil ahorita concluida para entender, ¿no?, por qué se pedían este tipo de sacrificios en el pacto. Así que no es nada más, nos vemos el próximo viernes y un fuerte abrazo a todos. Chao. Gracias, muchachos. Nos conectamos nuevamente el viernes, los viernes Descubriendo, que siempre deben estar ustedes muy atentos allí con todas nuestras investigaciones. Bueno, esta fue una más de las investigaciones que nos siguen dando la certeza de quiénes eran estos personajes, plural, quiénes eran estos personajes y sus prácticas, que incluso uno las ve como algo que sucedía ya en la antigüedad. Pero miren que hoy en día muchas corrientes, el mismo judaísmo lo sigue practicando sagradamente. Algunos médicos, incluso con esas influencias religiosas, les recomiendan a sus pacientes, los niños recién nacidos, que vayan y le hagan la circuncisión, porque tal y el cuento. Otros no tanto, pero se entiende esa parte y nos hace entender que a pesar de que eso pasó hace miles de años, seguimos enganchados con muchas cosas que al descubrir, como lo hacemos en este programa, pues la idea es que soltemos y comencemos la verdadera elevación del espíritu fuera de todas estas religiones. Muchas gracias. Volvemos la próxima semana con nuestros 3 contenidos, lunes, miércoles y viernes, aquí en Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hasta la próxima. Descubriendo. Con la certeza en la búsqueda de la verdad.